Bueno, bienvenidos a todos una vez más a este espacio de crecimiento intencional en comunidad. Como les dije al comienzo de este espacio, hoy va a ser más charladito, va a ser más taller, ustedes van a estar participando, también voy a estar escuchando y lo más importante es que el Señor nos pueda hablar, así que disponga su corazón, tenga listo su papel y lápiz, porque el viaje de hoy se llama Falsificadores de Identidad. Si usted puede anotarlo, el título de hoy se llama Falsificadores de Identidad. Y para engancharnos un poquito con el mensaje, yo falsifiqué mi título. No sé si ustedes lo pueden identificar, pero hay unas falsificaciones metidas en la presentación de este título. Y para este mensaje necesitamos tener súper claros dos conceptos que vamos a ver a continuación. Entonces, si me regalas la siguiente, Andy, por favor. El primer concepto, la primera palabra clave de hoy es falsificar. No sé cuántos de ustedes saben qué es falsificar, pero yo encontré esta definición de acuerdo al concepto legal y comercial y dice lo siguiente: la falsificación es un acto consciente en la creación o modificación de ciertos documentos, productos, con el fin de hacerlos parecer como verdaderos. Y más adelante dice: es un delito que afecta la fe pública, es una burda manufactura de carácter para burlar los caracteres de seguridad y generalmente se hacen con materiales de baja calidad para ostentar una marca semejante. Bueno, no sé si ustedes tenían ese concepto. Uno piensa, por ejemplo, en esas camisas que estaban ahí, decía Prada, diferente al logo, o no sé si ustedes han visto Ardidas en vez de Adidas, cosas así que uno empieza a identificar. Y esto es falsificación. Si podemos ver la siguiente diapositiva, de acuerdo a esta firma de abogados llamados Polin Law Inc., dicen que la falsificación, en este caso en la parte legal de documentos, podemos ver la definición que es la falsificación o alteración no autorizada de un documento con la intención de defraudar a otra persona. Entonces, esta es la definición en cuanto al ámbito legal. Y ya con estas dos definiciones, yo creo que al menos tenemos un vistazo, un pincelazo acerca de la falsificación, que es la primera palabra que vamos a ver hoy. Si vamos a la siguiente, porque quiero que nos quede muy claro este concepto de falsificación, existe una teoría del lenguaje que cuando uno empieza a definir una palabra, un concepto, también ayuda mucho a empezar a buscar los antónimos para saber qué es esa palabra. Entonces, por eso acá en este cuadro podemos ver unos significados, o lo llamaría yo como frutos de la falsificación, y paralelo tenemos el antónimo de esa palabra de falsificación. Entonces yo quisiera que usted anote alguno de esos y de acuerdo a las definiciones que pudimos ver, incluso a sus experiencias previas, usted pueda anotar, bueno, ¿qué es falsificación? Y encontré lo siguiente en el diccionario. Entonces dice así: falsificación es igual a mentir, es un desgaste, mala calidad, es errar al blanco, es incompletud, es tener poca seguridad o poca protección. Eso en cuanto a la definición primera de falsificar. Y si vamos al antónimo, que es todo lo contrario de esta definición, me encontré con la palabra autenticar. Si vamos al diccionario, de autenticar significa dar autoridad. Vemos otros antónimos o definiciones y podemos encontrar que es firmeza, seguridad, originalidad, santidad, dar al blanco y completar. Con estas definiciones yo quisiera invitarlos a tomar la decisión de en qué bus se van a subir ustedes, en el de falsificación o el de verdad o autenticación. Por eso dejé ahí la parte de escribir el texto. Ustedes pueden decir, bueno, ¿con cuál me quedo?
con la falsificación o como que me llama más la atención la verdad y la autenticación. Esa es la primera frase que vamos a ver el día de hoy. Pasando a la segunda palabra clave que tenemos aquí, bueno, espero que ya les haya quedado claro con esta definición, ¿qué es falsificación? Y ya teniendo ahí a un lado esta palabra, vamos a pasar la hoja y vamos a ver la segunda palabra clave de hoy, que se llama identidad. Si me regalas la diapositiva, muchas gracias. Identidad. Y haciendo una pequeña búsqueda de esta palabra, que es más metafísica, más, digamos, trascendente, no es tan tangible, encontré un artículo que me ayudó mucho. Se llama el artículo ensayo del concepto de identidad para la cristología de Javier Morales. Y él empieza a hacer un estudio de esta palabra, empieza a decir, bueno, ¿qué quieren transmitirnos con esta palabra? Y él se va a las raíces de ese concepto, más que todo al concepto angloparlante y germano, que se llama Selbstsein. Ese es el significado de identidad. Y esta palabra evoca el concepto de autoconciencia o autopercepción. Entonces, esa es la autoconciencia o autopercepción. Y yo cuando leía, bueno, si esta es la definición, yo sí quisiera saber cómo me autopercibo. Y para eso yo hice un ejercicio pequeño que quiero que también usted lo pueda hacer, ya sea en este momento o más adelante en su casa. Y lo que hice fue coger un espejo y verme por un minuto al espejo, así tal cual. Me vi un minuto en el espejo. Puede usted también hacerlo con su celular, con la cámara frontal. Y mientras me veía, yo quiero que usted también, si lo puede hacer, lo haga. Y se mira al espejo, puede ser, bueno, limpia ya su celular, su cámara y mírese un momento. Y si usted mira su reflejo, ¿qué es lo primero que ve? Esa autopercepción, ¿cómo está su autopercepción frente a la identidad? Y en ese aspecto, lo que yo pude identificar me ayudó muchísimo para poder comprender cómo estaba mi autopercepción y si estaba falsificando esa autopercepción. Y yo quisiera que en un minuto, si usted puede ahí un momento, si se levantó esta mañana y se lavó sus dientes, se vio al frente al espejo, me escriba usted qué autopercepción tiene. Si lo pueden hacer ahora mismo, les agradezco. Podamos hacer ese taller que, como les dije, vamos a ir haciendo y vamos a ir desarrollando juntos. Entonces, hágalo ahora, o si se olvidó de su imagen, puede pedir prestado un espejo, un celular, y lo puede hacer. Y escriba en una breve frase cómo se autopercibe. Hay unos que se perciben muy profundamente y empiezan a hablar de sentimientos, de experiencias. Otros son más prácticos y empiezan a decir, bueno, soy alto, moreno, bajo, y empiezan a describirse físicamente, pero sí sería bueno que empiece a escribir cómo se percibe. Y en esa autopercepción, mientras usted empieza a recordar esas memorias que tiene de usted mismo, pídale al Señor que también lo haga muy sinceramente, no lo haga como, uy, me lo van a pedir y tengo que dar una buena impresión, sino hágalo tal cual, una tarea usted mismo con usted mismo. Y mientras escribe esa percepción, les cuento que yo encontré 3 estándares o 3 columnas que generalmente el ser humano muestra. Y lo quise representar por medio de imágenes. Entonces, sí, podemos ver nuestra primera imagen en la esquina superior izquierda. Podemos ver una imagen de un gato viéndose como león. Entonces, no sé cuántos se identifican con eso. Y es como algo que usted dice como, no, se está sobredimensionando, ¿cierto? En esa autopercepción está teniendo un concepto más alto de él. La siguiente, que casi siempre los seres humanos tenemos, es la que vemos en la parte inferior. Y vemos a una mujer frente a un espejo, como tratando de evitar ver esa imagen y está toda rota y está distorsionada. Y es
ciertas personas que no tienen un buen concepto y tratan más bien de evitar ver esa percepción propia. Y la última que tenemos en la mitad, vemos ese miquito, es como un simio, el cual se ve, y si ustedes ven, es tal cual él es en el espejo, él es su autopercepción. Entonces, ese es el concepto de identidad, es cómo nos autopercibimos, cómo tenemos esa percepción. Y con esa frase, esos 2 minutos de descripción, usted vaya pensando como, uy, estoy como tirando al gato, estoy tirando al mono, estoy tirando a la mujer con el espejo roto. Cada uno vaya identificándose en ese aspecto. Y ya con estos 2 conceptos, ahora sí los vamos a traer y los vamos a unir en esta mensaje de hoy que se llama los falsificadores de identidad. Entonces, si me regalas, por favor, la siguiente, Andy, vamos a ver cómo está este proceso de falsificación de identidad. Y para esto, me gustaría ir al origen. El origen lo ayuda a uno a ver muy bien, a pararse y a orientarse frente a lo que uno ve. Y en esta concepción que tenemos hay que ir a los orígenes. No sé si ustedes se remontan al origen de algo, casi siempre es la parte como más pura, ¿cierto? Más básica. Por ejemplo, si yo les digo, vámonos a los orígenes de la empresa Nike, iríamos al año 1964, cuando este jugador de la NBA y su entrenador William J. Bowerman empezaron a construir una distribuidora de elementos deportivos. Y más adelante, en el 71, lanzaron su primera marca propia, su primer emblema de la marca diseñadora por Caroline Davidson. Entonces, si vamos al origen de la identidad, podemos encontrarlo en Génesis capítulo 1, versículo 26. Vamos a ir a Génesis 1, el capítulo 1, el versículo 26. ¿Y por qué nos vamos a este aspecto? Porque en este aspecto es la primera mención, así como les dije, en Nike fue en 1964, donde se originó esta multinacional estadounidense. Aquí se origina esa identidad o esa existencia del ser humano. Y yo quisiera que ustedes leyeran conmigo. Acá tengo la versión Reina Valera y dice así. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Perfecto, hasta ahí vamos a dejar. Esa fue la primera mención del ser humano. Y no sé si usted tiene allá un resaltador, un esfero, pueda resaltar los verbos o las palabras que usted diga, wow, o sea, esto me llama la atención, esto como que me engancha. Y yo les voy a compartir las mías. Aquí, lo primero que vi en este origen, yo dije, wow, si esto es lo que piensa Dios de mí, yo estoy totalmente falsificada o estoy totalmente errada de lo que en realidad debería hacer. ¿Y qué debería hacer yo? Algo que yo pude identificar, están acá en negrilla y dice así. Para mí lo que me marcó la atención fui creada a su imagen. Y cuando yo dije, wow, o sea, aquí para mí es como una campanada, un llamado a la acción de decir, si yo soy a la imagen de Dios, entonces ¿quién es Dios? Si yo no conozco a Dios, entonces pues mucho menos voy a saber quién soy yo. Para mí esta fue una primera invitación a la importancia de conocer a Dios, conocer quién es si yo soy esa imagen. Otro que me llamó la atención fue que fui creada a su semejanza. El siguiente, digamos que concepto que me llamó bastante la atención es que tendría poder. Y empieza a describir sobre qué iba a tener poder, sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre toda la tierra. Y yo decía, uy no, yo estoy re mal en esto, porque
En ese aspecto les cuento que de chiquita, yo tendría unos 7 años, estaba en la finca de una amiga de mi mami y yo le tenía miedo a un perro muy grande porque era gigante y yo era muy chiquita y yo me quedé dentro del carro con un pavor, o sea, yo me imaginaba que me iba a morder, que bueno, quién sabe qué me iba a hacer. Y resulta que mis papás me dijeron, tranquila, o sea, él es de la casa, él no hace nada. Y yo llegué y me bajé. Cuando llega ese perro y me bota, afirmó mi miedo peor a los perros y yo no me había dado cuenta que le empecé a coger como medio fobia o miedo a los perros. Y viendo este versículo que señoreará sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y sobre todo animal creado en la tierra, yo digo, no, acá estoy, pero totalmente fuera de la identidad que se supondría tendría que tener. Y no sé, usted puede tener ciertas desviaciones, puede ser en cuanto a poder, usted no se cree capaz de poder con un trabajo, de tener poder sobre una relación, no de dominarla, sino en la manera de, digamos, que poner su voluntad en la forma mala, sino de no tenerle miedo. Y yo quiero que usted empiece a escribir como, bueno, en estas cosas, ¿en qué siento que no tengo poder? Siento que no tengo poder con el tiempo, me gana el tiempo, siempre estoy corriendo. Siento que no tengo poder con mi área económica, mi área emocional. Tengo miedo a hablar en el público, tengo miedo a fallar. En todas esas cosas empiece a decir por ahí unas 3, con 3 es suficiente. Y podemos empezar a identificar esas cosas que estamos errados. ¿Y qué pasa aquí? Vamos a ir paso a paso. Ya viendo ese origen que se suponía debíamos tener, decimos, bueno, si se supone que debíamos estar en poder, en autoridad, conocer una imagen bien, todo full, todo bien, ¿qué pasó entonces? O sea, aquí hubo una ruptura, hubo como un cortocircuito acá y toca identificarlo para saber qué sucedió ahí. Y la respuesta la tenemos en Génesis capítulo 3, versículo del 4 al 7. Si usted puede ir a Génesis capítulo 3 del 4 al 7, y aquí encontramos la razón de esa caída o de esa falsificación de identidad. Y en mi Biblia, aquí en esta versión, dice lo siguiente: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Y vemos que después de que tocamos, comimos y vimos ese árbol con deseo de hacerlo nuestro, pasó lo que el Señor dijo que pasaría. Hubo muerte en nosotros, ya hubo una falsificación, hubo como tenemos en las definiciones anteriores, una burda manufactura, poca seguridad y material de baja calidad. Cuando sucede esto, yo digo, ¿pero qué pasó? O sea, aquí fue la primera falsificación, estaba todo bien en la parte original, iba y pasa un acto consciente, porque fue el acto consciente de coger eso, de desobedecerlo y de cambiar ese material de baja calidad. Y yo decía, bueno, ¿cuál fue la acción? Identifiquemos. Yo decía, ayúdenme a identificar cuál fue esa acción. Y yo pude identificar la siguiente que quiero compartir con ustedes. Hubo un cuestionamiento. Y cuestionamiento es muy diferente a preguntar. Les voy a dar un ejemplo. Yo puedo cuestionar, ay, mi mamá, ¿por qué siempre utiliza el jabón para tal sartén? Y empiezo como que a hablar mal de mí, a cuestionar a mi mamá. Pero si yo le pregunto, oye, ma, ¿tú por qué utilizas ese jabón y haces tal cosa? Puede que ella me diga, ah, mira, es que no la raya, permite hacer esto y esto tiene todo un porqué. Y es muy diferente cuestionar a preguntar. Entonces, aquí yo veo que Adán y, bueno, específicamente Eva cuestionó a Dios. Le dijo como que, o sea, como que, ¿será que sí es cierto? Estoy dudando estoy hablando mal en mi corazón de esta persona. Y esto fue lo que nos llevó a falsificar la identidad.
Y en cuántas cosas de eso que si nos vamos atrás y escribimos esa lista de en qué hemos perdido poder, en qué estamos cuestionando a Dios y no le estamos trayendo eso a Dios directamente y diciéndole, oye Dios, no sé por qué no puedo con mi trabajo, por qué tengo que ser obediente, porque y empieza una lista de cosas que empezamos a desarrollar o a sacarle el origen de las cosas y es cuestionar versus preguntar. Entonces aquí nos queda esa gran tarea de cambiar y modificar nuestro chip y no dejarnos engañar y pensar que Dios no está dispuesto a respondernos, porque si nos vamos a los salmos, David era muy honesto, muy sincero y le decía, estoy cansado de ver esto, estoy agotado, y era sincero y nunca, al menos que yo sepa, nunca he visto una respuesta de un trueno de Dios que le cayó, o sea, un Dios autoritario, un Dios que en ese aspecto no daba lugar o daba como extendía la mano para la comunicación. Y eso es una mentira muy grande que en nuestras vidas siempre nos hace falsificar, falsificar, falsificar y dejarlo así en ese aspecto. ¿Qué pasa luego de esto? Entonces ya cuando vemos el origen, vemos la caída, pasa una tercera etapa que se llama el remiendo. Entonces, como ya hicimos este acto consciente de bajarle la calidad, tratamos de remendarlo. ¿Y cómo lo hacemos? Con hojas de higuera. En ese aspecto, yo quisiera que en el ejercicio que estamos trabajando, en esa autopercepción que hicimos el primer ejercicio, usted vea, de acuerdo a la palabra de Dios, eso ya lo puede hacer en su casa o en este momento como usted desee, vea qué falsificaciones tengo. De acuerdo a Génesis 3:7, qué falsificaciones estoy teniendo acá. Y a veces incluso nuestros padres nos enseñan a falsificar de una manera que ni siquiera nos damos cuenta. Y hay hábitos de falsificación que estamos diariamente y lo hacemos para cubrirnos las hojas de higuera. Hay un dato muy curioso acá que yo quisiera compartir y es la representación de las hojas de higuera significa remendarlo en nuestras propias fuerzas. Entonces hemos cuestionado a Dios y en vez de traerle esa pregunta, esa inquietud a Dios, decimos, no, venga y yo me hago una hoja de higuera, sé que la embarré, descubrí que estoy desnudo, venga y empiezo a coser estas hojas de higuera. Y lo curioso es que las hojas de higuera cubren la vulnerabilidad. Dicen que se hicieron delantales para cubrirse sus zonas vulnerables. Y nosotros siempre tenemos ese aspecto de guardar nuestra vulnerabilidad. Siempre, todo el tiempo estamos con muros como pendientes, con puntos de alerta. Yo me imagino como esos centros de control llenos de bombillos y siempre está algún punto de alerta con el cuidado de la vulneración. Y eso lo hace porque nosotros no somos capaces de cubrir esa vulnerabilidad, como esas hojas de higuera que tenemos en nuestras vidas. Y yo creo que es algo que siempre estamos haciendo constantemente y como decía la primera definición, lo hacemos de manera consciente y son hábitos que tenemos en nuestro corazón. Entonces yo digo, bueno, ya sabemos, tenemos el diagnóstico, así como cuando uno va al doctor y le dice, bueno, vaya y pésese, quítese la ropa, sea vulnerable y tal cual ustedes, le puedo dar un buen diagnóstico, un buen resultado. Cuando hacemos bien eso de quitarnos la ropa, de irnos a la balanza, aunque sabemos que estamos 3, 4 kilos pasados, pero somos valientes y nos paramos allá, el doctor nos puede dar nuestro diagnóstico tal cual es. Y ya cuando vemos ese diagnóstico, yo decía, listo, acá el diagnóstico está terrible, tenemos falsificaciones, hojas de higuera, vulnerabilidades, que eso duele. Pero lo bueno es que tras el diagnóstico viene el proceso de restauración o lo que llaman también la medicina. Y la medicina la encontramos en Romanos 12, versículo 3 y en Lucas 8, 35.
Romanos 12:23, perdón, 12:3 es el primero que vamos a ver. Y el siguiente, Lucas 8:35. Si los pueden ir buscando para ver cuál es esa medicina que el Señor tiene para nuestras vidas y este mal de falsificación en nuestra identidad que tenemos. Podemos irlo buscando mientras yo lo busco acá. Les cuento que hace poco estuve en uno de esos talleres súper prácticos y emocionantes de los ayunos de los martes y nos enseñaban que para ver el contexto de una palabra no hay que, digamos que, limitarnos solo a un concepto, sino que hay versos que se complementan para que podamos tener una mejor perspectiva. Y para eso les daba no solo Romanos 12:3, que es el diagnóstico inicial, sino Lucas 8:35, que nos va a dar como ese zoom, esa posología para poder ver cómo tenemos esta solución. Entonces, no sé quién me pueda leer, por favor, Romanos 12:3 fuerte y claro, y allá los virtuales también puedan leerlo en su versión de preferencia. Aquí, gracias, Alea. Por el favor que Dios me ha mostrado, les pido que ninguno se crea mejor que los demás. Más bien, usen su buen juicio para formarse una opinión de sí mismos conforme a la porción de fe que Dios le ha dado a cada uno. Perfecto, a la porción de fe que Dios le ha dado a cada uno. Y aquí está la solución de cómo debemos, digamos que tratar esa autopercepción que tenemos o identidad que llamamos. Y yo resalté acá en mi versículo, dice, piensen de sí con cordura. Hay otras versiones que dicen, piensen de sí con templanza. Entonces yo digo, bueno, esta es la solución o este es, digamos, el acetaminofén, el ibuprofeno que debo tomar. Vamos a ver qué significa pensar de sí con cordura. Y para ver la definición nos vamos a ir a Lucas 8:35. Si alguien me puede hacer el favor de buscarlo y leerlo fuerte y claro, vamos a ir a Lucas 8:35 porque aquí aparece ese mismo verbo que vimos en Romanos, pero en otra historia. Si lo pueden. Salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Exactamente, en su cabal juicio es el mismo verbo que utiliza Pablo en Romanos 12:3 y yo dije, ¡wow! O sea, si yo puedo saber qué es en su cabal juicio, es ver este contexto. Y para los que no sepan acerca de este capítulo de Lucas 8:35, habla acerca del endemoniado gadareno, el cual decían que no había quien lo controlara, estaba fuera de sí, no tenía identidad, por eso se la pasaba en los campos y en los cementerios, haciéndose daño. Entonces, cuando Dios dice, bueno, ese es un excelente ejemplo de qué es no tener identidad, pero a un grado, mejor dicho, extremo, y también Dios llega y voltea extremadamente lo que es tener identidad. Y si vamos a ver a este personaje, que era el ex endemoniado, podemos ver qué significa estar cabal y estar en su sano juicio. Y yo identifiqué tres situaciones que quiero que también podamos identificar en esta historia. Y hay tres cosas que significa estar en cordura. Lo primero es estar a los pies de Jesús. Eso significa tener cordura. Imagínense, tener una buena percepción de ti mismo es estar a los pies de Jesús. Entonces, qué rico, aquí me queda a mí también un reto gigante de, bueno, Señor, enséñame a estar a tus pies. Porque a veces uno dice, bueno, para mí estar a los pies de Jesús es arrodillarme y no sé, como esa parte física, eso pienso. Y yo digo, pero bueno, Señor, ¿dónde estás? ¿En dónde me arrodillo? Uno empieza como con esas preguntas. Pero cuando le dice, Señor, enséñame, no como yo pienso que es, otra vez no cuestionar, sino yo misma, Señor, muéstrame cómo es estar a tus pies.
Eso para tener empezar a desfalsificar la identidad. Lo segundo que veía, y me encanta que el Señor es muy integral, y dice, el gadareno estaba completamente vestido, y habla acerca de nuestra percepción personal. No tenga en poco también arreglarse, porque somos el templo del Espíritu Santo. El diablo siempre quiere o que nos vayamos al extremo de idolatrarnos y arreglarnos y comprar todos los productos pues para cuidar esa imagen excesiva como si eso fuera el fin. O nos vamos al otro lado y no nos arreglamos, no invertimos en nuestra parte física, como el gadareno estaba totalmente descuidado. Y son extremos que empezamos a tener eso en la parte física. Y la última, que es un reto gigante también para mí y para yo creo que este corazón que siempre quiere hacer su voluntad, es obedecer a Jesús. Esas fueron las 3 cosas que pudo él tener para poder tener una identidad original, sin falsificación y segura. ¿Y por qué les digo obedecer a Jesús? En este aspecto, ya cuando el Señor lo libera al gadareno y ya está bien vestido, está en los pies de Jesús, está, mejor dicho, otra vez top, el gadareno dice, Señor, yo te quiero seguir. Y el Señor le dice, no, tú no me vas a seguir, tú vas a ir y vas a hacer tal y tal cosa, vas a informarlo. Y a veces uno queda como, oh, yo pensé que servir a Dios era quedarme contigo a tus pies todo el tiempo. Y puede que el Señor diga, no, o sea, servirme, Dios es un Dios demasiado amplio y a veces queremos encasillarlo, pero a veces nos va a pedir cosas que ni siquiera pensamos, siempre fundamentada en su palabra. Y nos va a decir, bueno, no, tú piensas que servirme es estar ayudando a los grupos sociales, pero yo quiero que me sirvas allá en un juzgado, quiero que me sirvas en una sala de urgencias, quiero que me sirvas allá repartiendo volantes. Bueno, hay una infinidad de maneras que el Señor nos guía a obedecernos y es un ejercicio diario. A veces nos pensamos o como que siempre tenemos la tendencia a poner esto es y es así, punto. Entonces, si a veces obedecimos a Dios, tuvimos buen resultado, el Señor llega y cambia eso y uno queda otra vez como, ¿pero qué pasó aquí? O sea, otra vez volver a empezar y el Señor siempre quiere volver como el alfarero, vuelva y desarme, vuelva y haga, vuelva y desarme y vuelva y haga. Y hay veces el Señor está en esas y yo le digo, Señor, por favor, ya no más, ya estoy cansada, por favor, ¿por qué no me dejas así en versión 2.0 y no me dejas en la siguiente 3.0? Porque crecer duele, pero es lo mejor, siempre va a ser lo mejor. Y lo bueno de todo esto es que tenemos un grupo de apoyo, o sea, no es aquí yo soy la única sufriendo y el Señor está que me hace actualizaciones y actualizaciones y estoy sola y nadie me entiende para nada. Y el mejor ejemplo fue Cristo. Y para eso les dejo una tarea práctica que es el ahora. Ahora, de acuerdo a todo esto que vimos, ¿qué tarea te queda a ti poderla aplicar y poder empezar a desfalsificar esa identidad? ¿Con quién intencionalmente lo vas a hacer? Y en esto quiero que usted sea muy consciente, muy valiente también, ¿por qué no? De decir, bueno, Señor, ¿a quién puedo ayudar? ¿O quién me puede ayudar? Hay veces el Señor nos va a pedir en nuestro carácter, nos cuesta más pedir ayuda, entonces nos va a decir, ve y pide ayuda. O nos cuesta dar y el Señor nos va a decir, no, tú puedes dar ayuda, mira, yo te pongo a X persona para que le ayudes con eso. No significa que ya pues esté en mi versión 5.0, pero sí significa que de alguna manera Dios te permitió desarrollar y llegar a ese nivel para ayudar a otras personas, porque para eso estamos. Todas nuestras fortalezas están para ayudarnos entre nosotros, porque somos el cuerpo de Cristo. Y así como una célula no dice, no, pues yo ya estoy bien, suerte el anticuerpo que está allá. No, Él está allá para ayudar. Y siempre todo en centro y todo en función del cuerpo. Y en este caso todos nosotros estamos en función de Cristo. Y si Cristo ama a la iglesia, yo debo ir en amor y en pro de la iglesia. Y para esto yo quisiera compartirles una última
digamos que ilustración que me ha ayudado mucho. Y yo sé que casi siempre cuando el Señor le permite a uno compartir un mensaje es porque más quiere, digamos que cimentarlo en uno. Y qué día estaba luchando con eso, con la falsificación de mi identidad. Y el Señor me da un ejemplo que quisiera compartir con ustedes. Entonces, si me pasas la siguiente, es una película infantil, no sé si ustedes la han visto, pero es acerca también de la identidad que tenemos en nosotros. Esta película se llama Toy Story y es acerca de este capitán galáctico que él se cree pues que en realidad es el supercapitán. Entonces, si me regalas la siguiente, él llega a este cuarto del niño, si quieres la siguiente, todavía no, yo te voy avisando. Y él dice lo siguiente, gracias. Dice, soy Buzz Lightyear, el guardián espacial de la Unidad de Protección del Universo. Y él se lo cree tal cual, y él juega su papel, y él se cree eso. O sea, él siente que todo está alrededor de él y que llegó a salvar ese cuarto. ¿Qué pasa en la siguiente escena de esta película? Este muñeco que está con él le trata de decir, oye, eres un juguete, o sea, tú no eres un guardián espacial. Lo que pasa es que ese gran guardián espacial, que era una serie que sí era real, a ti te hicieron en base a él para representarlo. Y me pareció impresionante porque si nos vamos a Génesis, cuando el Señor dice eso, evoca la imagen de una estatua cuando hablan de nosotros. Y esto se hacía mucho en el antiguo Egipto, en el Imperio Romano, que cuando un gran rey quería que las personas lo recordaran y como permanecer en los siglos, él creaba una estatua para que cuando la gente lo viera, se acordara de ese gran señor, ese gran rey, ese gran conquistador, que esa estatua era para nosotros. Y tal cual, ese es el significado del ser humano. Es para que cuando nos miren a nosotros, miren a ese gran señor guardián, del protector del universo, que lo miren en nosotros. No se trata de nosotros, se trata de él. Y tenemos que evocar esa imagen. Entonces, ¿qué pasa luego de la película? Nuestro personaje, que él no puede entender su identidad, él sigue y sigue pensando que es el gran guardián de la galaxia que puede salvar, y va y se tira desde las alturas pensando que va a volar, y adivinen qué pasa, si me regalas la siguiente. A ver, hagan sus... Se rompe, exactamente, se rompe, y se da cuenta que es un juguete. Y yo decía, cuánto nos pase y cuánto ojalá pudiéramos evitar esto, porque casi siempre que tenemos esa imagen falsa o de mirarnos súper mal o de exaltarnos mucho, algo pasa y nos desarmamos, nos pelamos, siempre estamos, y al fin y al cabo nos damos cuenta que somos juguetes. O sea, en realidad somos simples y vanos juguetes. Pero ¿qué es lo lindo de esta historia que quisiera compartir? Ya como para que se nos quede bien este mensaje, si me regalas la siguiente, es que lo hermoso de esto es que él entiende que es un juguete y los mismos juguetes alrededor de él lo arman. Y él puede otra vez habilitarse o restaurarse sabiendo que él es un juguete. Entonces yo digo, este es totalmente la función de la iglesia del cuerpo de Cristo, restaurar a las personas para que puedan otra vez habilitarse, para que podamos tener la imagen certera de Dios, que no es ni el extremo ni la falsificación, porque falsificaciones muchas, pero original solo uno. Y podamos hacer esto. Entonces, para la siguiente, quisiera que cada uno de nosotros muy intencionalmente, muy poniéndole como el sentido a esta cosa, si me regalas la siguiente, por favor, podamos hacer esta actividad. La primera es decirle, Señor, dame la gracia para dejar de falsificar tu imagen. Dígale al Señor, Señor, por favor, dame la gracia de dejar de falsificar tu imagen. Y como les dije, va a costar, o sea, no va a ser un proceso fácil, vamos a tener inconvenientes, de una vez les voy avisando, vamos a tener piedras en el camino,
pero si le pedimos ayuda al Señor, con toda seguridad vamos a llegar a esa imagen original. Eso en primera parte. Y la segunda, muy sencilla, que ya la habíamos recordado, es revisar con un compañero las falsificaciones que hemos estado haciendo y poderla ayudar. Y que le pregunte al Señor, Señor, ¿yo tengo que ofrecer la ayuda o tengo que preguntarle a alguien? Y el Señor le va a decir, mira, hazlo con tal persona porque esa persona es la que te va a ayudar. O hazlo, pídele a tal persona o ofrece tú la ayuda que lo puedan hacer. Porque entre todos estamos aquí para orientarnos y saber cuál es nuestra verdadera identidad en base a la palabra de Dios, que es la verdad de nuestra identidad. ¿Para cuándo lo vamos a hacer? Vamos a hacerlo toda esta semana para que el 28 de mayo, cuando nos volvamos a reunir, tengamos ya un avance y no lo haga tanto por presentar, por decir, listo, la hice, sino para aprovechar estos espacios que, como decía Elisaúl, que como decía Carlos, esto es oro líquido y podemos aprovecharlos para poder hacer y llegar a esa imagen original que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Entonces, esa era la palabra, que es muy retante. También les pido ayuda en esto, estoy en ese proceso de entender que soy un juguete, que necesito ir allá al Señor y cómo decirle al Señor, está bien lo que hiciste, gracias por esta imagen que hiciste, gracias incluso por la imagen que puedo ver de ti en Isabela, en Sora, en cada uno de los que estamos acá y poder llegar a esa verdad. Entonces podemos orar en este tiempo, decirle al Señor que esta semilla en el nombre de Jesús no se vaya a perder, el diablo no la vaya a hurtar, ni a matar, ni a destruir, sino que sea cimentada para que crezca en nuestras vidas, para que podamos dar ese hermoso fruto que el Señor tiene para nosotros y podamos llegar a la verdad de Cristo y a esa identidad original que el Señor tiene para nosotros. Entonces, muchas gracias, gracias al Señor por este tiempo y nos queda la tarea que estaremos revisando porque, como decía mi mami, el Señor nos ama mucho y quiere que paremos de sufrir, que paremos de, digamos que limitar ese potencial y vayamos a la verdad del Señor. Entonces, muchas gracias y ahí quedamos con la tarea pendiente dentro de 8 días. Entonces, acá entrego el espacio a Eli, que qué bendición poderlo hacer. Y en este caso vamos a esperar porque vamos a cortar la grabación. Muchas gracias.